Mauricio, la pregunta que sigue. Sí, una pregunta para Baruch Vega. Sí, cómo no. Sí, una pregunta para Baruch Vega. ¿A uno le impresiona que los narcotraficantes no son condenados por lo que han hecho? Los narcotraficantes son condenados por la capacidad que tengan de manipular una negociación en Estados Unidos. No necesariamente, con todos los respetos, sí ha habido, se tergiversaron muchísimas cosas y tan simple es, por ejemplo, la tergiversación que hubo con el mismo caso del señor, del señor del agente de las aduanas, el señor Edward Kacerowski, quien él conjuntamente con un grupo de policías y con un grupo de la embajada norteamericana y con un grupo de gente del gobierno colombiano armaron este caso contra nosotros, que teníamos el caso de corrupción, porque ellos se dieron cuenta que nosotros estamos muy cerca a descubrir las operaciones. Cuando ellos se dieron cuenta, entonces esta operación a ellos se les cuando ellos se dieron cuenta de lo que se estaba llegando, ellos inmediatamente reaccionaron y levantaron el caso nuestro, que era supuestamente una corrupción. Y tan es el caso, existen los reportes que se presentaron con el señor Leo Arreguín y con toda la gente de la embajada norteamericana en Bogotá. Señor Ramón, yo también quiero aclarar una cosa. Me acabo de dar cuenta por intermedio de Baruch y de Carlos Ramón de que estábamos colaborando con el FBI. Eso se lo agradezco, pero las grabaciones siempre las hicimos, era para defender a Fabio, y las hice yo con todo el que hablaba respecto al caso, las hice yo. Pero inclusive les quiero aclarar una cosa: cuando fui a hablar con Jorge Lesmes en Bogotá sobre el caso de Fabio, recién detenido Fabio, que Jorge Lesmes estuvo hablando con el coronel Naranjo, también lo grabé y tengo la grabación. Y yo esperé a Jorge Lesmes ese día en un hotel desde las 10 de la mañana y él llegó a las 11:30 de la noche porque estaba todo el día en la policía con el coronel Naranjo oyendo las grabaciones de la oficina de Bernal. Y llegó Jorge Lesmes, lo primero que le dijo, y lo tengo grabado, lo primero que me dijo a mí, que Fabio no tenía nada que ver en el negocio ese, porque Fabio nunca estuvo en la oficina de Bernal hablando de negocios de narcotráfico, sino tratando de que le pagara una tierra que le había vendido. Eso pues ya no hay de qué hablar, pero todas las grabaciones se las entregamos nosotros al abogado. No sabíamos que él se las iba a entregar, ni le dijimos que se las podía entregar a nadie, sino era para la defensa de Fabio, y por eso cambiamos al abogado. Yo quiero agregar una cosa a lo que está diciendo el señor. Y perdón, también quiero aclarar una cosa. El episodio de Baruch con el mexicano y con Juan David, mi hermano, fue en el año 85. Imagínense desde cuándo estaba trabajando Baruch con esa negociación y con esas cosas. Carlos Ramón. Quiero agregar una cosa a lo que dice el señor Ochoa, y estoy totalmente de acuerdo. Yo fui uno de los defensores más grandes que tuvo Fabio Ochoa aquí con la justicia norteamericana, y yo siempre le dije aquí al FBI, a la DEA y a todo el mundo que Fabio no tenía absolutamente nada que ver con las con el caso Millennium, que a él lo estaban metiendo por retaliación, porque él trató de ayudarnos, porque cuando se dieron cuenta en Bogotá de que él sí nos había puesto en contacto con Pacho Herrera y con la gente no solo con Pacho Herrera, era con toda la gente que querían acabar con la corrupción. Él nos dio un aval total. Dense cuenta de que Fabio me llamó a mí a Medellín, me dijo: vengas inmediatamente, la gente de la embajada norteamericana me está llamando. O sea, ¿usted considera que Fabio no tuvo que ver con la Operación Milenio? Aseguro 100%, yo fui el defensor más grande que tuvo Fabio acá. Es más, cuando a mí me llevaron a testificar, el gobierno prohibió totalmente. Entonces explíqueme una cosa, señor Vega. Sí, no. Si Fabio Ochoa no tiene que ver con la Operación Milenio y va a estar en la cárcel 30 años, ¿por qué entonces el señor dueño de la oficina, que era el señor Bernal, alias Juvenal, recibe a cambio de qué una sentencia tan baja si es que ya no está libre? Porque dicen que está libre. 14 años, Julio, son 14 años que tiene sentencia y todavía está preso, Julio, no sé cómo dicen que está en la calle. Está en FCI Miami, tiene una sentencia de 14 años.
No sé si eso te parece poco, Julio. 14 años y Ochoa 30. Y testificó, sí, pero es que él testificó, cooperó, aceptó culpabilidad, hizo un arreglo y cooperó en todos los casos, dijo la verdad alrededor de todo su caso y testificó cuando el gobierno lo necesitó. Por eso le dieron un 50% y bajó de 30 a 14. Carlos Ramón, señor es la verdad que tiene, es la opción que tiene cualquier ser humano, sí, que es procesar en una cárcel. En Colombia, aquí, en España, en Francia, donde sea. Señor Carlos Ramón, ¿Baruch Vega se quedó con plata suya? No sé, yo le entregué una plata, él sabe, ya lo dije, 3 millones y pico, 4 millones, no sé cuánto, no sé a quién se le entregó esa plata. No sé si solamente Baruch, Carlos Ramón, por 4 personas entregó $4 millones y usted nos ha dicho una y otra vez que ayudó en las negociaciones de más de 100 personas, ¿quiere decir que usted recibió más de $100 millones? No creo eso es mentira. Baruch. Mentira, porque Baruch realmente el error que tuvo Baruch venía haciendo su trabajo por muchos años, como dice Jorge, efectivamente Baruch era una persona que hacía conexiones y trabajaba para el gobierno americano por muchísimos años, porque este proceso no es nuevo, Julio, esto no es este asunto del programa de resocialización no es una cosa nueva. Pero permítame, Carlos Ramón, todo el mundo tiene derecho a cooperar. Ahora, el problema de Baruch fue que en este momento, en el último tiempo, en el último periodo de tiempo del 99, no sé, dejó de influenciarse por alguien, no sé, no quisiera entrar en detalles, pero simplemente le agregaron al asunto de la cooperación esas cifras de millones de dólares, que fue lo que finalmente alborotó a todo el mundo, puso incómodo a todo el mundo y terminó siendo lo que terminó siendo. Baruch, en una conversación, el abogado Joaquín Pérez con Juan David Ochoa, escuchamos que hablaron de $30 millones que esperaban de Fabio para la negociación. Carlos Ramón confirma que le entregó a usted $4 millones y repito, usted tuvo que ver con los negocios de más de 100 personas ante las autoridades norteamericanas. Le quiero preguntar, ¿cuánta plata recibió al final? Bueno, siempre se me acusó de que recibí mucho dinero. Todos los narcotraficantes, cuando se iban a entregar, se les pedía una cantidad astronómicamente grande. Cuando ellos llegaban a los Estados Unidos, se daban cuenta que no tenían que pagar un céntimo, pero siempre estas negociaciones eran individuales, eran uno por uno. En el momento que llegó Carlos Ramón con un grupo de 6 personas, creo 5 personas, entonces Nicolás de Gonzoli y Julio Fierro, que eran las personas que estaban mediando, dijeron, bueno, nosotros nos queremos ganar una cantidad, ¿cuánto le pedimos? Entonces el FBI le había dicho a Julio que él dijera que él había pagado 6 millones. Por otro lado le dijeron a Nicolás de González, diga que usted pagó 8 millones. Entonces cuando el grupo de Usuga y Carlos Ramón Zapata preguntaron, bueno, ¿y cuánto nos va a tocar pagar a nosotros? Ellos nos dijeron que les pidiéramos $50 millones originalmente, porque ellos tenían el dinero y podían pagarlo totalmente. Nosotros les pedimos esa cantidad de dinero, pero obviamente esto iba a ser una cosa ficticia totalmente, porque nunca se han llevado estas cantidades. Sucede que en ese momento Rasguño le presta al señor Carlos Ramón Zapata $2 millones inicialmente para que nos los entregue, y posteriormente en total nosotros recibimos de Carlos Ramón Zapata, creo, no estoy muy seguro, pero el FBI comprobó totalmente eso. De ellos se recibieron alrededor de $7 millones, de los cuales fueron $3.500.000 o $750.000 al señor Daniel Forman por la defensa de todos ellos. Román Suárez y yo repartimos $1 millón y pico para cada uno, que iban a todos los gastos y que eventualmente el gobierno nos iba a poder permitir tomar ese dinero. Era la primera vez de que un grupo se estaba entregando, no un individuo, era un grupo que se estaba entregando, y como no se podía decirles que esto no era corrupto, porque esa era la razón, entonces había que esperar a que empezaran a entregarse en todos, pero eventualmente el primero que se entregó fue Carlos Ramón Zapata, y luego se entregó Juan Gabriel, o no me acuerdo exactamente, pero creo que fue Juan Haupt, o Oscar Campuzano. Al fin y al cabo se recibieron 7 millones del grupo de Usuga, y eso está totalmente comprobado ante el FBI. Cuando el FBI llegó a mi casa y me arrestaron, ellos tomaron la totalidad de ese dinero lo tenía yo todavía en mi posesión. De ese dinero se habían gastado los gastos de costos de operación, que eran los normales, que Carlos y todo el mundo sabía, ¿no? Eso es cierto.
Eso es totalmente señor Vega. La razón exacta. Perdón, aquí todo el mundo le interesa es cuánto dinero pagó, cuánto no pagó, si pagó. Yo te digo, nosotros no pagamos nada porque nada sabíamos que no debía pasar. Aquí lo que nos interesaba era la verdad y ganar el juicio de Fabio, que fue lo único que nosotros defendimos, fue a Fabio sin negociar con el FBI. Si las grabaciones fueron a dar al FBI fue por culpa del abogado José Quiñón, o él se las entregó, pues nosotros nunca sabíamos que el FBI estaba involucrado, y además Fabio tampoco sabía que él estaba colaborando. Lo único que hizo Fabio era presentarle a Baruch Vega, a Pacho Herrera, nada más, y que pregúntenle a Baruch Vega si eso es verdad o no. Después de una vida tan complicada, Jorge, me vas a decir que no sabía lo que estaba pasando. No, yo sí sabía lo que estaba pasando, y por eso grabé, por eso te grabé a vos y grabé a todo el mundo. No solo a vos, grabé a todo el mundo, a todo el mundo, a todo el que me llamaba, con perfecto. todo el Julio, que iba a hablar, los grabé. Yo creo que ya hice mi parte, que era decirte la verdad de mi parte, y ya el resto... Listo, vamos a despedirnos. Entonces, mire, yo tengo una inquietud de Carlos Ramón. En el libro de Lesmes y Telles hay un capítulo de Carlos Castaño. ¿Qué tan cerca estuvo Carlos Castaño de la negociación para usted? Carlos Castaño en todo momento apoyó la negociación, porque en ese momento, Julio, era un momento histórico para que casi 35 grandes narcotraficantes colombianos hicieran una entrega voluntaria. Estábamos todos listos para venir en ese recorrido que yo hice, invitando a todo el mundo a este proceso. ¿Y por qué se frustró? ¿Por qué no se logró? Por la grabación de Jorge Luis Ochoa, porque inmediatamente el caso de todas las personas que veníamos a la entrega voluntaria, que era el objetivo del Grupo 43 de la DERA y de Baruch Vega, que era que nos entregáramos 35 personas realmente importantes del narcotráfico, y haber hecho algo importante para el país, como era darle un golpe al narcotráfico de esa manera, que éramos 35 personas realmente importantes y con el poder suficiente para influir sobre los que quedan en Colombia, y apoyados por Castaño 100%. Todo eso se frustró por la grabación que hizo Jorge Luis, porque cuando yo me entregué y todo el mundo estaba esperando que yo saliera para seguir el proceso de todo el mundo, a mí me arrestó el FBI con el cargo nuevo de la grabación de Jorge Luis. Esa grabación todo el proceso se vino al suelo. Y por esa grabación, toda la credibilidad se vino al suelo. Por esa grabación que acabamos de escuchar, ¿se frustra la entrega de Carlos Castaño? No, la entrega de Carlos Castaño no tiene nada que ver con eso. Carlos Castaño no estaba negociando su entrega, porque en ese momento, estamos hablando del año 99-2000, y en ese momento Carlos Castaño no tenía ningún cargo en los Estados Unidos. En ese momento Carlos estaba apoyando que todos los narcotraficantes nos entregáramos para acabar con Tal vez no hice la pregunta correctamente. ¿Hasta dónde llegó Carlos Castaño a acercarse a una negociación parecida a la suya? ¿O nunca le interesó? No tengo, yo sé que sí le interesaba, estaba trabajando en ello, pero no soy la persona adecuada para saber eso, no sé los detalles. Mira, yo quiero aclarar una cosa que me acabo de dar cuenta. Que según Carlos Ramón, o según lo que haya pasado, toda la negociación se frustró fue por la grabación mía. No, señor, la grabación, yo ya me acabo de dar cuenta en este momento, pues yo lo venía sospechando desde el principio, era que unos estaban negociando con el FBI, otros estaban negociando con la DEA, y se les cruzó el negocio, el coso de Operación Milenio, y entonces eso pasa como el Ejército y la Policía de Colombia, que uno le esconden una cosa a otra porque ellos lo están investigando. Entonces ahí hubo un cortocircuito y se les enredaron los dos negocios a las dos agencias de Estados Unidos, a la DEA y al FBI. Entonces ahí vino que unos defendían a unos y otros defendían a otros, y al fin se enredaron todos, con las mentiras todos se enredaron. Eso es totalmente falso. Eso es totalmente falso, tanto que las personas que tenían sus arreglos con el FBI siguieron con el FBI, los de la DEA siguieron con la DEA, y aún al día de hoy todavía sigue todo el mundo haciendo arreglos, unos con el FBI, otros con DEA, otros con Custom, todo el mundo siguió en su proceso. Lo que pasa es que en ese momento, que todos veníamos en el proceso de Baruch, que la función que Baruch había hecho por 2 o 3 años de juntar a toda esta gente y llevarnos de la mano para un proceso grande y hacer una sola operación grande de entrega, de sometimiento voluntario, se frustró por el caso de investigación que hicieron los señores. Señor Carlos Ramón, eso fue todo. Señor Carlos Ramón, ¿cómo logra usted convencer a un personaje de la dimensión de Rasguño de ir a Panamá y sentarse con unos agentes de la DEA y explorar la posibilidad de una negociación? Simplemente que yo tenía la credibilidad suficiente
todavía la tengo casi, o sea, me he caracterizado porque toda mi vida le he dicho la verdad a todo el mundo y lo que he tenido que decir lo he dicho en su momento. Y finalmente el señor Rasguño y otras personas importantes en ese momento en el narcotráfico en Colombia creían en mi palabra y yo lo había hecho personalmente. Yo dije, yo voy a ensayar conmigo mismo, yo voy de primero, yo voy a los Estados Unidos, yo paso por el aro y si paso bien, todos venimos detrás. Por eso el señor Rasguño, cuando vio que yo estaba en los Estados Unidos, que estaba hablando con los agentes de la DEA, que personas de él estaban viéndome acá andando reuniéndome con los oficiales de la DEA, yendo a Panamá a reuniones con los oficiales de la DEA, él me creyó y el señor Rasguño estaba en el 100% de su intención de negociar, igual que toda la gente que estaba detrás de él. Todos queríamos negociar, porque te repito, para concluir esta conversación, finalmente es el único camino que nos queda, negociar, porque el problema no es ser un narcotraficante, porque cualquiera puede tener un error en la vida. Carlos Ramón, una última pregunta. A tiempo. Una última pregunta. Usted varias veces se ha expresado a favor de ese proceso. Se capturó a Orlando Sabogal Zuluaga en un centro comercial en Madrid y a la semana él pidió ser extraditado a los Estados Unidos. Dio su aprobación para la extradición a los Estados Unidos. ¿Usted sabe si él está en el mismo proceso? ¿En cuál proceso? En el de negociar. ¿De cooperación? ¿De cooperación? No sé, desconozco eso, Julio. No pero usted sabe quién es Sabogal Zuluaga. Sí, yo sé quién es, sí, señor, yo sé. Y el caso de él está en una fiscalía en Nueva York y no tiene nada que ver con nosotros. Sí. Carlos Ramón, muchas gracias por atendernos. También quiero aclarar otra cosita. Señor. Julio, muchas gracias por todo. Carlos Ramón, hasta luego y gracias y pues muy atento al libro, ¿no, Carlos Ramón? Yo quiero aclarar otra cosa. Sí, señor Ochoa. Al señor Bernal no le aceptaron la colaboración eficaz porque también, como decimos nosotros, sapió un negocio de un avión. Y ese avión resultó que no estaba involucrado en nada ni nada. Entonces, por eso no le creyeron a él y desvirtuaron todo lo que él había dicho y por eso seguro lo condenaron. Jorge Luis, pero ¿cómo que no le creyeron? Si la sentencia de él es la mitad de la de su hermano. Sí, porque él declaró mentiras contra mi hermano y mentiras contra mucha gente y sigue declarando. ¿Y usted cómo sabe lo de ese avión si usted está por fuera de esas conversaciones, de esos negocios? Porque yo sé, yo desde que detuvieron a mi hermano me dediqué a trabajar en eso y a investigar y puse investigadores en Estados Unidos y aquí y en todas partes para defender a mi hermano solo con la verdad. Don Jorge Luis, muchas gracias por estos minutos y le recomendamos pues que se lea El Pacto en la Sombra. Bueno, gracias. Muchas gracias. La última pregunta la tiene Mauricio desde París para Baruch Vega. Sí, preguntarle a Baruch Vega si este proceso continúa, si vamos a seguir asistiendo a este espectáculo en el que, por lo que uno concluye, puede perfectamente haber gente inocente condenada a las peores penas y algunos de los peores culpables salir muy pronto y donde se negocia con plata, se negocia con todo menos con lo que uno creyera que debería ser la justicia, mientras ese mismo gobierno que lo hace, el de los Estados Unidos, le dice a Colombia que no puede hacer esto y aquello en sus propias negociaciones. Pues mi contestación es, desafortunadamente, eso va a continuar, muy desafortunadamente. Tenemos el caso de Fabio Ochoa y que sigo repitiendo, para mí, ese señor fue inocente. Desafortunadamente, difiero con lo que dijo Carlos Ramón de que las operaciones se truncaron o que esta operación se truncó con la conversación de Jorge Luis Ochoa. No, esta cosa se truncó por el poder económico tan astronómico que existía, que hicieron un proceso en contra de lo que estábamos nosotros haciendo, y eso lo tengo en la grabación cuando yo me reuní con el coronel Danilo González en Aruba, cuando él se quería entregar ya hace 2 años y casi 3 años, se quería entregar al gobierno norteamericano y finalmente logramos hablar de todo esto. El mismo coronel Danilo González me confesó que sí, que ellos habían tenido que hacer este tipo de cosas porque ellos tenían perdida la guerra. Y en la reunión él nombró gente apoyada por Eduardo Kacerowski, el agente de la aduana norteamericana, del mismo Guillo Ángel en Colombia, del resto de la gente como Varela, Wilmer Varela y bueno, y todo eso, y el resto del cartel del norte del Valle. Pero, señor Vega,
acaban de recibir con los más altos honores al oficial Kacerowski por la conclusión de uno de los episodios más esperados para las autoridades norteamericanas, que es el tema de los Rodríguez. Hoy el oficial Kacerowski tiene el más alto reconocimiento dentro de la agencia, precisamente por todo lo que pasó en el caso Rodríguez. Pues justamente, es que el caso hace 6 años, cuando yo visito a los Rodríguez Orejuela en marzo del año 1999 en La Picota, ellos proponen que ellos se entregan inmediatamente, se autoextraditan al gobierno de los Estados Unidos con la condición de que les ayuden con su familia, que es lo mismo que Pacho Herrera había pedido y es lo mismo que toda la gente había pedido en ese momento. Pero el señor Kacerowski tenía metido en la cabeza que él tenía que hacer lo que fuera por traer a los Rodríguez Orejuela. Se desbarató, salió con el diablo, salió con el cartel de los diablos, montó el operativo más grande, desbarató lo más grande que ha existido en contra de la investigación contra el narcotráfico para proteger él a todo el cartel del norte del Valle y lograr que 6 años más tarde se extraditaran a los Rodríguez Orejuela. Eso es lo que los Rodríguez Orejuela hicieron hace 6 años. Ellos querían venirse a los Estados Unidos. Por eso yo lo fui a ver a ellos allá. Sí. Señor Vega, eso que usted dice del coronel Danilo, coronel que fue asesinado antes de, aparentemente, la negociación o una declaración que iba a dar, eso que usted nos cuenta del coronel Danilo, ¿usted lo tiene grabado? Claro, lo tengo grabado y lo tiene el FBI. Cuando a mí él finalmente, después de que pasa mi problema, hace 3 años, y el coronel Danilo González decide entregarse porque en ese momento no tiene otra alternativa, porque todo el mundo se le está entregando, entre ellos Víctor Patiño. Él me llama y me dice, tú sabes que nos van a matar, sale el cuento de que nos van a matar, y otra vez la historia, escondernos. Finalmente, entonces yo denuncio públicamente al coronel Danilo González, a Wilmer Varela y al resto del cartel del norte del Valle. Entonces el coronel Danilo González me llama y me dice, nosotros no lo queremos matar, pero nosotros estamos teniendo problemas, nuestras operaciones se están desbaratando y es por culpa suya. Le dije, señor, a mí me arrestaron, yo hace 3 años que no hago nada. Entonces había una gente que estaba tratando de negociar, habían negociado Miguel Solano y había negociado otra serie de gente del cartel del norte del Valle y había sido un desastre, lo estaban arrestando, los estaban matando y nos estaban culpando, o me estaban culpando a mí en ese momento. Cuando yo clarifiqué esto, le dije yo a Danilo González, usted ayúdeme en Colombia a resolver mi problema y yo le ayudo con los norteamericanos. 3 meses más tarde estábamos nosotros reunidos en Aruba, y cuando yo me reuní en Aruba fue con la autorización total del Departamento de Justicia y aprobación. Él mandó a un abogado colombiano a hablar directamente en Washington. Se contrató un grupo de abogados grandísimos en Washington, entre los que aparecía un ex senador, Joseph Tyrins, y después de que cuando nos reunimos allí con plena autorización del gobierno norteamericano, obviamente mi misión era hablar abiertamente sobre todas las cosas. Esa grabación la tengo yo. Baruch, usted dice que en esa grabación él habla de personalidades y de autoridades en Colombia involucradas en el negocio. ¿De quién habló el coronel en esa grabación cuando usted dice autoridades colombianas o personalidades colombianas? Bueno, él se refirió diciendo, nosotros tuvimos que hacer esto, o sea, hacer lo que ellos hicieron, de hacer un reporte en la embajada norteamericana con Leo Arguin, que fue el que autorizó que se hiciera esta cosa, con la misma gente es que no me acuerdo, los agentes de la DEA que aparecen, y que yo los denuncié también, y que aparecen también investigados, que posteriormente, si se ven los récords en este momento que existen, de las investigaciones hechas en el memorándum es que no me acuerdo el nombre del fiscal que hace en Washington, que esto es reciente, eso hace 3 años que ha salido toda esta investigación, que lo publicó Narconews. Ahí salen los nombres de todos estos agentes que finalmente se les comprobó que eran corruptos, o se les ha comprobado y están destituidos de la DEA. Leo Arguin no se destituyó, pero está fuera de la DEA. Y entre esos nombraron también a Ed Kacerowski. Es que Ed Kacerowski aparece por todas partes.
Repito. Entre esos aparecían también el general Rosso José Serrano, y como dijo el mismo Danilo, dice, Oscarito cree que él no tiene nada, pero mi compadre Oscarito tiene problemas, refiriéndose a Oscar Naranjo. Sí, pero le repito, las personas a las que usted está acusando que aparecen en una página de internet que no tiene firma, son personas hoy reconocidas como servidores públicos. En el caso del general Naranjo, mire dónde está, es el director de la Dijín. En el caso del general Rosso José salió con todos los honores, y en el caso del oficial Kacerowski también salió con los más altos honores de su agencia por la operación del cartel de Cali. Ciertamente, del cartel de Cali llamamos de Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, que esa era la meta de él, ¿no? Sí. Baruch, muchas gracias, y pues le recomiendo el libro. Les agradezco altísimamente, muy amable, gracias. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.